Hoy nos acompañan Francisco Jiménez, asambleísta de Guayas por el Movimiento Creo y ponente de la Ley de Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal. Verónica Sevilla, directora ejecutiva del Comité Empresarial Ecuatoriano, ex candidata a la vicepresidencia de la República. Completa este panel José Hidalgo Payares, economista, periodista, escritor. Dirige la Corporación de Estudios para el Desarrollo, Cordes. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Estamos a una semana de que la Asamblea vote en segundo debate el primer paquete de reformas económicas propuesto por el presidente Guillermo Lasso y sobre el cual se pretende asentar su plan de reactivación productiva. Por lo que hoy trataremos de evaluar desde varias aristas si esta ley es política y económicamente conveniente. Claudia. El respaldo político a la reforma tributaria del gobierno no está del todo garantizado. En la Asamblea se adelanta el informe para el segundo debate de esta iniciativa sobre desarrollo y sostenibilidad fiscal, pese a la crítica permanente del bloque social cristiano y la presión que ejercen el correísmo y buena parte del movimiento indígena. Veamos. A pesar de que el presidente Guillermo Lasso ha dicho que su gobierno será el de la recuperación económica de las familias ecuatorianas, la prioridad es una ley de corte tributario con lo que espera recaudar para el Estado 1.900 millones de dólares en 2 años y mantener el programa económico bajo el aval del Fondo Monetario Internacional. Para ello, el régimen insiste en una reingeniería en la declaración del impuesto a la renta de personas que ganen más de 2.500 dólares mensuales y de empresas que reportaron ganancias durante la pandemia. Se insiste en una contribución temporal de 2 años a 6.000 personas con un patrimonio mayor al $1.000.000 y a 2.300 empresas con un patrimonio mayor a los 4 millones. Si bien el gobierno señala que la recuperación de la economía corre por cuenta de los que más pagan, sus opositores aseguran que más del 76% de la clase media que mueve la economía nacional se verá afectada. Las críticas toman más fuerza por el hecho de que el precio del petróleo ronda los $80 por barril, con lo que se puede mejorar los aprietos de un estado donde el déficit fiscal supera los 4.000 millones de dólares. Además, porque la recaudación tributaria sin ningún cambio ha mejorado en un 22% en relación al año 2020 y porque el país recibió 1.000 millones de dólares del FMI como derechos especiales de giro que no significan deuda. De ahí que haya sectores que adviertan que Lasso ha tomado la senda del ajuste fiscal en lugar de reactivar la economía desde las esferas productivas. Queda una semana de intenso debate político en un gobierno que por el momento no tiene una mayoría asegurada. Carlos, inicias el debate. Bien, gracias Claudia por ese reporte. Comenzamos el debate. Asambleísta Francisco Jiménez, ya hay preocupación otra vez en la Asamblea porque hay gente que calcula que el gobierno no va a tener los 70 votos para impulsar esta ley. ¿Cómo está? Buenos días, Carlos, y buenos días también con los panelistas que me acompañan. Bueno, no es una reforma fácil, ¿no? Es una reforma que contiene sus desafíos, tiene características impositivas, también tiene características de reactivación económica, porque no hay nada que promueva más la reactivación económica que poner la casa en orden. Y el Ecuador necesita poner su casa en orden. De ahí también hay hechos políticos, porque al fin y al cabo la Asamblea es un lugar donde están las organizaciones políticas. Por lo tanto, más allá de lo ajustado o lo concreto que sea el proyecto respecto de las aspiraciones que se tienen dentro de la Asamblea, cada bancada va a tener su propia perspectiva sobre las cosas y eso al final seguramente tendrá que conversarse. Un poco lo que me ha preocupado es, más allá de cómo queden los montos y los techos finalmente para este informe en segundo debate, es hablar sobre qué es lo que persigue el gobierno con esta ley. Entonces muchos dicen el presidente le está dando prioridad a un tema fiscal, darle más fuerza al Estado con recursos que a un tema productivo. Y se le está pasando el cheque a la clase media, que es la que va a pagar la factura de la crisis, salvando a las clases populares. Entonces creo que son dos conceptos que no han logrado calar en la Asamblea Nacional y por eso me preocupa a mí que finalmente, y pese a todos los acuerdos y acercamientos que ha hecho el presidente con la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, no logren tener los 70 votos, que sería un fracaso para el presidente. Son dos conceptos que no son antinómicos. La reactivación productiva y la sostenibilidad fiscal son dos conceptos que deben ir de la mano, no se contraponen entre sí. Los objetivos de la ley, por supuesto que tienen que ver con la reactivación y el desarrollo económico, tienen que ver también con la sostenibilidad fiscal a través de los ingresos permanentes, pero también tienen que ver con las obligaciones que tiene el Estado ecuatoriano, por ejemplo, las obligaciones de gasto social. Hay un gasto social permanente en educación, en salud, en seguridad,
y hay un gasto social que también es consecuencia de la pandemia y que tiene que ir dirigido hacia las personas más afectadas. Todos esos objetivos confluyen hacia una necesidad de recaudación, que no solamente es una recaudación per se, sino que también tiene que ver con poner la casa en orden justamente para alcanzar esa reactivación que estamos buscando. ¿Y qué les decimos cuando mucha gente, por ejemplo, la bancada de la ID, que es la que está ahora preocupada, dice es que cobran IVA a colegios profesionales, quieren cobrar IVA a actividades digitales, quieren poner IVA o generar un mayor impuesto a las licoreras, lo cual va a generar más contrabando y va a destruir la industria como pasó con los tabacos? Entonces, sienten en algún momento que el gobierno lo que quiere es buscar impuestos de todas partes y eso es lo que se contrapone con el espíritu del gobierno inicialmente, que era reactivación económica. Hay son muchos temas allí, pero por ejemplo, si tomamos el tema de los licores, ahí lo que se busca es una unificación de criterios, porque a veces, mejor dicho, anteriormente estaba establecida una tabla que establecía graduaciones en las que se mezclaban criterios impositivos con criterios de competencia, que son dos conceptos distintos. Ahora lo que se está buscando es una unificación más fijada en función, por ejemplo, entre actividades industriales y actividades artesanales, pero eso es un aspecto. Las otras cosas que tienen que ver con colegios, con gremios profesionales, son temas que también han estado bajo revisión y sobre lo cual hemos recibido aproximadamente 95 comparecencias dentro de la comisión. Lo que tiene que tener claro la ciudadanía es que aquí no hay una visión unívoca. Pese a lo que pueda parecer, aquí se están discutiendo los temas en la mesa. Por ejemplo, se eliminó todo el capítulo de hidrocarburos a petición de una organización política que pareció perfectamente legítima y se la eliminó. Pero es un proceso que tenemos que llevarlo de forma acelerada. Perfecto. Porque tiene que ver con la urgencia económica, pero que no debe dejar de cumplir con los dos aspectos fundamentales del país, que son la reactivación y la sostenibilidad. Muy bien. Verónica Sevilla, ¿podemos decir que el régimen priorizó una visión fiscalista a una visión de recuperación productiva en esta primera ley, por ejemplo? Bueno, nosotros no lo vemos así. Desde el sector empresarial hemos trabajado incluso con la Comisión de Desarrollo Económico para equilibrar esta ley de desarrollo económico, pero que para nosotros son impuestos que no tienen en este momento un sentido realmente de reactivación. Por eso hemos propuesto un pacto fiscal, este pacto fiscal que equilibre las finanzas públicas y la reactivación económica. Vemos algunos aspectos, como bien lo han dicho en la introducción, que van a ralentizar la economía, van a afectar al sector de las personas naturales, pero también a las empresas, que son estas imposiciones que comienzan haciendo temporales y luego se vuelven permanentes, etcétera, ¿no? Entonces sí hay, vemos nosotros un sesgo impositivo para poder salvar al Estado en este momento, que encontró una situación más difícil, creo yo, de la que se esperaba. Por eso nosotros hemos propuesto este pacto fiscal que equilibre las finanzas públicas y también la reactivación. Pero que usted me decía que este pacto fiscal no ha sido acogido por el gobierno. Bueno, estuvimos trabajando con el equipo de gobierno, luego estuvimos trabajando en la Comisión de Desarrollo Económico y luego se pasó al Pleno sin las observaciones que habíamos trabajado durante 3 días. Creo que ahí hubo un movimiento político importante. El ministro de Finanzas mandó una carta diciendo que eso le costaba 250 millones al Estado y se pasó pues al informe del Pleno sin, digamos, tomar en cuenta con una moción de no aplicar estos cambios. Entonces, definitivamente nosotros creemos que además, en el supuesto no consentido de que tengamos estas imposiciones que hoy se discuten en la Asamblea Nacional, que van a afectar definitivamente a la empresa privada, al empleo y a las personas naturales, como bien decías, a la clase media, que es el principal consumidor de las empresas en el Ecuador, y cuando no hay consumo, las empresas tienen que cortar gastos, y ¿cómo cortas gastos? Pues dejas de producir y también tienes que recortar el empleo formal, que hoy de hecho son 3 de cada 10 ecuatorianos que apenas tienen ese empleo formal. Entonces, es un círculo vicioso que se va a hacer. Que el gobierno no ha dejado de salir de ese círculo vicioso como pasó con gobiernos anteriores, ¿no es cierto? Bueno, creo que hay que cambiar de modelo, y esa es una cosa muy importante y un llamado. Del modelo de que el Estado mantenía la economía y el empleo, hoy tenemos que pasar al modelo en que la empresa privada es parte de esta cohesión social en la que generamos ese empleo a través de la recuperación económica. José Hidalgo, ¿qué pasa si la reforma tributaria de Lasso fracasa o sobre en la Asamblea? Bueno, habría consecuencias fiscales importantes, no solo por el dinero que se dejaría de recibir en lo inmediato. Se mencionó en la introducción los 1.900 para los 2 primeros años y luego 700 millones de forma permanente, sino que eso también pondría en riesgo la viabilidad del acuerdo con el Fondo Monetario.
Hay que tomar en cuenta que el Fondo Monetario en el año 2020 prestó al Ecuador más de 4.000 millones, los multilaterales en general más de 7.000. En 2021 también han sido la principal fuente de financiamiento para el fisco y si uno ve la proforma para 2022, seguimos dependiendo en gran medida de los desembolsos que vienen del exterior y principalmente de los multilaterales. Yo creo que lo que ha dicho Verónica, lo que ha dicho el asambleísta, tienen razón en ambos lados, es decir, es importante una reactivación económica. El sector privado tiene que ser necesariamente el motor de la economía, no como lo fue sobre todo durante el gobierno del presidente Correa, que se basó en una expansión económica fundamentada en un creciente gasto público, pero la sostenibilidad fiscal sí es un requisito indispensable para un crecimiento económico sostenible en el largo plazo. Si la reforma fracasaría o no tuviera el espíritu que plantea el presidente en este momento, ¿qué pasaría con el acuerdo con el fondo? ¿Se detiene? ¿Nos dejan de prestar dinero? ¿Nos cobran lo que nos han prestado? Como para que la gente entienda. A ver, uno de los requisitos o una de las condiciones que se estableció en el último acuerdo con el Fondo Monetario es la aprobación de una reforma tributaria. No únicamente la presentación a la Asamblea como había sido previamente, sino la aprobación de una reforma, porque el Fondo ha sido, digamos, bastante generoso con el Ecuador en el sentido de que espera un ajuste fiscal mucho menos severo de lo que esperaba antes y sobre todo que ese ajuste fiscal no recaiga en el lado de los ingresos como se esperaba antes en más de 2 puntos del PIB, sino principalmente en el recorte del gasto. Entonces, la eventual no aprobación de una reforma tributaria como la que está planteando el Ejecutivo sí pondría en riesgo la continuidad de ese acuerdo y por lo tanto la nueva llegada no de recursos únicamente del Fondo Monetario, sino también de la comunidad de multilaterales. Bien, con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Sigue el debate aquí en Políticamente Correcto. Recuerde que Políticamente Correcto se retransmite en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con más de este debate sobre la ruta económica que marca el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Seguimos en Políticamente Correcto. José Hidalgo, dejando un poco de lado esta discusión de que la clase media es la que tiene que pagar la factura de la crisis o no, hay mucha gente, muchos economistas que han insistido en que es preferible no tocar los impuestos porque eso genera una mayor dinamismo en la economía nacional y le podría al gobierno, al Estado, recaudar más que poner tantos impuestos. ¿Es verdad esta teoría? A ver, hay una visión, sobre todo de los sectores más libertarios, que argumentan que reducir los impuestos beneficia la recaudación porque fomenta el crecimiento económico. La verdad es que no hay ninguna prueba concreta de que esto pueda ocurrir, y más bien lo que hemos visto en el Ecuador, por ejemplo, usted recordará, Carlos, cuando se incrementó el IVA del 12 al 14% después del terremoto de Manabí, es que aumentó la recaudación. Obviamente aquí no estamos topando el IVA, sino el impuesto a la renta. Y lo cierto es que un incremento impositivo que permita mejorar la situación fiscal, sí puede tener también un resultado positivo en la reactivación económica, porque una situación fiscal más sostenible en el largo plazo genera una reducción en el riesgo país. Y una reducción en el riesgo país no beneficia únicamente a los costos de financiamiento del sector público, sino que está probado, y el Fondo Monetario sacó hace poco un paper al respecto, que el riesgo país es uno de los principales determinantes de las tasas de interés internas en el Ecuador. Entonces, con un riesgo país más bajo, se podrían mejorar, por ejemplo, las condiciones de financiamiento para las empresas y para las personas. ¿Usted cree que es positivo que el Fondo Monetario puede, no sé, comprender o avanzar en el acuerdo si es que, por ejemplo, de esta ley, ya en el segundo debate que empezaría esta semana, se reducen la capacidad de generar impuesto a la renta en gente que gana más de $2.500, subir a $3.500, o que las expectativas de los 1.900 finalmente sean menores? ¿Eso no sería finalmente un problema adicional, sino más bien entender el espíritu del país frente a la reforma? Creo que el Fondo Monetario pudiera entender. Primero, el Fondo Monetario ya tiene un costo hundido bastante alto en el Ecuador, ¿no? Nos ha prestado bastante plata en los últimos años y por lo tanto dejarle al Ecuador sin acuerdo tampoco es conveniente para el propio fondo. Y lo que yo sí creo que necesita el Fondo Monetario es una señal de parte del Ecuador de que no solo va a haber un ajuste por la vía del recorte del gasto, que en mi opinión es el principal componente del ajuste. Es importantísimo que el Estado en su totalidad, no solo el gobierno central, sino también los GATS, la seguridad social, las empresas públicas, reduzcan el gasto público, pero ese esfuerzo en la reducción del gasto, que no es un esfuerzo fácil, creo que tiene que estar complementado por un incremento en los ingresos. Eso es lo que espera el Fondo Monetario, y si es que no se generan 700, sino 600 o 650 millones al año, creo que no va a haber una complicación. Asambleísta Jiménez, la otra salida, en donde también hay mucha preocupación en la Asamblea, es que
frente a la falta de apoyo del gobierno, tome fuerza un posible informe de minoría de la comisión, donde esté el correísmo y quizás mucha gente de Pachacutic, en el que traten de establecer o solucionar la crisis fiscal con una carga mucho más fuerte de presión a las empresas, que subirían un 2% toda esta actividad neta, y que eso sí es preocupante. Bueno, son las reglas del juego democrático. Podría haber un informe de minoría, podría no haber, pero nosotros nos regimos al informe que tenemos actualmente. Y antes de eso hay tres cosas que yo sí quiero puntualizar que son bien importantes para los que nos están viendo. Primero, la economía ecuatoriana tiene un problema. Empezó en el 2009, empezó en el 2010, no se aprovechó el boom petrolero, nunca nos pudimos desprender de la dependencia de los precios internacionales del petróleo. Resulta que ahora hemos tenido un poco de suerte porque el precio ha subido y el próximo año vamos a tener un excedente. Pero la realidad es que la economía ecuatoriana nos ha generado hasta el día de hoy, por las decisiones gubernamentales pasadas, un déficit de aproximadamente 7.000 millones de dólares y un porcentaje de deuda respecto del Producto Interno Bruto de alrededor del 63%. Algo tenemos que hacer allí. Por lo tanto, la reforma es necesaria, porque hoy por hoy no estamos bien. Eso es lo primero. Lo segundo, que es importante, no debe haber duda entre la temporalidad versus la permanencia. En el proyecto están propuestos una reestructuración de impuesto a la renta con características permanentes, es verdad, que se establecen desde $2.500 en adelante y que van subiendo progresivamente con su margen de deducciones correspondiente, y el criterio de temporalidad, que es el que tiene que ver con gravar el patrimonio de las empresas y de las personas naturales. Pero eso, en el caso de las personas naturales, solo tiene vigencia en el 2022, nada más. Y en el caso de las empresas, 2022 y 2023. Pero y solo Verónica Sevilla tiene razón en una cosa. ¿Qué pasa si después de 2 años hay alguna eventualidad y otra vez toca cargar otro impuesto? Eso nos ha pasado de 2 años en 2 años en el país. Yo no puedo decir que el día de mañana es imposible que eso pase, pero al día de hoy, lo que estamos discutiendo el día de hoy, tiene claras diferencias entre lo temporal y lo permanente, y no hay razón para pensar que eso cambie porque nadie tiene eso en la cabeza. Y tercero, se ha centrado mucho en la discusión qué es clase media. ¿Desde dónde es clase media? Algunos dicen $800, otros dicen $1.000, otros dicen $2.000. Yo no quiero entrar allí porque alguien que tiene determinados ingresos puede decirse, bueno, yo ingreso tanto, pero me siento de clase media acomodada, yo en cambio me siento más de clase media. Es fangoso el terreno. Lo que sí quiero dar es cifras concretas. Por ejemplo, en el caso de la contribución temporal del patrimonio de personas naturales, esto va a afectar al 0.07 de la población económicamente activa. Esto representa, en buen romance, 6.000 personas de 8 millones, que es la población... Los 6.000 ricos del país. De 8 millones, que es la población económicamente activa. Ellos no son clase media, son personas que tienen un estatus de vida acomodado, y esa es la realidad de los números. Entonces, eso es importante también para que la ciudadanía pueda apreciar en su integralidad a quién verdaderamente puede estar afectando o gravando, más que afectando es gravando este proyecto de reforma. Verónica Sevilla, ¿quién están finalmente afectando o gravando con estos impuestos? ¿A la clase media o no? Yo personalmente y desde el sector empresarial creo que empresas, personas naturales, y me voy al ejemplo famoso del patrimonio a personas naturales. Tenemos personas de tercera edad que ya no son de la población económicamente activa, retirados, que tienen patrimonios grandes porque compraron un terreno a 12.000 y ese terreno hoy vale $1 millón. Son personas de tercera edad que no tienen cómo pagar ese impuesto y van a tener que vender ese patrimonio para poder pagar ese impuesto. Puede pasar y hay esos casos. Entonces, creo que hay casos y casos. Yo creo que esta es una ley, y hemos visto que es una ley con impuestos, que el rato de poner en territorio y aplicar a las personas hay que ver los casos que se van a generar. La agroindustria, por ejemplo, el hecho de tener patrimonio no significa que vas a tener utilidades, el hecho de tener patrimonio no significa que vas a tener liquidez dentro de una empresa o una persona, como lo acabo de dar el ejemplo, una persona que recibe $1.500 de retiro y que tiene que pagar $30.000, $40.000 por un terreno que finalmente tampoco utiliza, y no se diga en la agroindustria. Entonces, yo creo que hay aspectos y aspectos en la ley. Nosotros por eso hemos nuevamente, te insisto, propuesto el pacto fiscal en el que proponemos un crédito tributario para las empresas, porque claro, hoy podemos poner el hombro, pero veamos si de aquí a 3 años, donde el gobierno ya va a estar mejor,
podemos generar este crédito tributario para poder, Verónica, justamente a mediano y largo plazo tener sustentabilidad ¿qué pasa productiva? si por hacernos muy exquisitos con la posición del gobierno termina imponiéndose un informe de minoría como el que plantea la CONAIE, por ejemplo, en donde la presión fiscal hacia las empresas va a ser mucho más fuerte? ¿Quieren encargarles a ellas, al aparato productivo, la solución del déficit fiscal? Bueno, el aparato productivo siempre ha puesto los impuestos, siempre ha puesto el pero dinero, esta vez pero también quiere les quiero ser decir a implacable la aquellos que CONAIE están en eso. pensando en esa solución que no sigamos ordeñando la misma vaca, porque vamos a tener que la vaca se va a quedar sin leche y no vamos a tener para darle de beber leche a todo el país. Eso quiere decir no solo al gobierno, sino también al empleo. Es que capaz porque que la para eso sí mejor hay 70 política votos, pues, pública, que Verónica. lo dice el presidente Guillermo Lasso, es el empleo. Y el empleo debe generarlo la empresa Es que me privada. preocupa que para eso sí haya 70 votos. Bueno, definitivamente esa será una responsabilidad de quienes lo tengan que presentar o lo presenten, pero definitivamente hay que cambiar el modelo. Y el modelo es pasar de ser un Estado que genera empleo a que el empleo sea generado por la Te empresa voy a un privada. siguiente corte comercial. Cuando volvamos, veremos si el gobierno de Lasso ha hecho un cambio al manejo presupuestario del Estado. Y más adelante hablaremos del aumento salarial para el próximo 2022. No se desconecte. En la Asamblea también se analiza la proforma presupuestaria para 2022, donde se replican muchas de las distorsiones de un Estado que vive de ajuste en ajuste. El presupuesto del Estado será de casi 34.000 millones de dólares, manteniéndose un déficit global de 3.783 millones. Por eso, el año que viene está previsto un endeudamiento externo por 4.800 millones de dólares. De estos 34.000 millones, el 25% se destinará al salario de los funcionarios públicos, es decir, 9.095 millones, que en su mayoría se van para educación, 2.426 millones, salud, 1.525 millones, policía, 1.320 millones, defensa, 1.226 millones y al sector universitario, 823 millones. La proforma también prevé destinar 5.123 millones de dólares en subsidios, entre los cuales se apuntan 1.583 millones como aporte estatal al IES. 1.472 en bonos sociales, 768 millones para gas de uso doméstico y 406 millones para el diésel. Lo curioso es que para este año tampoco se esperan mayores recursos para la inversión pública, apenas 450 millones según la Asamblea. Por lo que cabe preguntarse si estas cifras demuestran ya la operación de un Estado distinto al que teníamos a partir del 2007. Carlos. Bien, gracias, Claudia. Asambleísta Jiménez, esa es la pregunta precisamente. O sea, vemos que seguimos requiriendo impuestos para seguir manteniendo un Estado que sigue gastando muchísimo. Entonces, ahí uno dice, bueno, si un Estado le va a dedicar apenas 450 millones para inversión pública y el resto se ven sueldos, entonces, ¿para qué nos siguen sacando impuestos? Ese es el problema. Esa es la matriz que justamente hay que cambiar. Nosotros sabemos que tiene que ajustarse el gasto dentro del Estado y sobre todo el gasto corriente. Pero eso no puede ser hecho de la noche a la mañana, porque si, por ejemplo, por dar una cifra, ¿no?, que no es algo que está en la cabeza, se despide al 30% de los funcionarios públicos, es un problema no solamente para ese acto jurídico, sino también para la economía del país. Alguna vez tuvimos, por ejemplo, el ejemplo de Margaret Thatcher, que tomó esa medida allá en Gran Bretaña por los años 80 para después introducir su programa de reformas, y fueron 2 años de recesión en Gran Bretaña. Claro, se recompuso el país, pero estuvieron 2 años muy complicados. Hoy esa factura no la puede pagar el Ecuador. Y nosotros tenemos muy claro que los ajustes que deben hacerse dentro del aparato del Estado tienen que ser progresivos y tienen que ser racionales. Pero lo más importante es que aquí tiene que quedar claro que, a diferencia de lo que ha sucedido en el pasado, este sí es un gobierno que cree en el sector privado. Este sí es un gobierno que está dispuesto a tomar las decisiones para impulsar al sector privado. Pero hoy necesitamos un esfuerzo, porque no podemos decir que el progreso se logra sin sacrificio. Por eso también hay beneficios como el que está en el artículo 46 del proyecto de ley. Está el beneficio de los contratos de inversión, está el beneficio para los empresas créditos también que energéticos, contraten a mujeres y jóvenes también. y el beneficio para mujeres y jóvenes, el beneficio para deportistas, el beneficio también para una serie de aspectos que van a permitir simplificar un marco normativo, un esquema tributario y sobre todo dar ese impulso que están requiriendo los diferentes sectores, ejemplo, para poder seguir en la adelante. negociación del gobierno para avanzar en el proyecto para segundo debate de la ley, ¿está previsto que ustedes hagan un poco más de concesiones en cuanto a tasas, montos, como para plantear una reforma legal, aunque recaude menos, como decía José Hidalgo hace un Sí, momento? eso siempre está sobre la mesa. Lo que pasa es que el número debe hacer sentido y los objetivos del proyecto deben cumplirse, que son la reactivación económica y la sostenibilidad fiscal. Porque nada hacemos
por decirlo así, pateando la pelotita más adelante y difiriendo el problema. Esa no sería una actitud responsable, pero por supuesto que estamos abiertos a esas iniciativas, las vamos a implementar, ya que el objetivo es que el Ecuador tenga una ley sana, que genere contribuciones permanentes y que sobre todo nos dé la posibilidad de salir adelante con nuestra economía. economía. Además, el presidente no se puede permitir que fracase su primera ley en la Asamblea. Después de todo lo que hemos visto en las últimas semanas, así será gravísimo. Ahora, Verónica Sevilla, ¿hasta qué punto el planteamiento que hizo el sector empresarial de pacto fiscal entiende estas cifras que dice el asambleísta Jiménez que son muy difíciles de desmontar de la noche a la mañana? Las cifras presupuestarias me refiero. Bueno, justamente porque hemos propuesto el pacto fiscal, ¿no? Y desde ahí el equilibrio desde el Estado en temas, por ejemplo, de lucha contra la corrupción, que le cuesta un 30% en la contratación pública, que es un tema que además no es fácil de evaluar, pero creo que la contratación pública limpia ahorraría muchísimo al Estado. ¿Igual a una reforma tributaria? ¿Igual a los 1.900 millones de Tal vez no recaudación? igual, pero por eso también proponemos nosotros, en el caso no consentido de tener que apoyar, y lo hacemos siempre, lo hicimos con el proceso de vacunación, lo hacemos siempre, lo hemos pagado impuestos desde el año antes incluso del terremoto, etcétera, etcétera. Siempre hemos estado ahí para apoyar, lo hemos mostrado, lo hemos demostrado también al gobierno actual de Guillermo Lasso, y por eso decimos, bueno, entonces hagamos un pacto fiscal, vamos adelante y háganos un crédito tributario para que de aquí, cuando ya las cosas estén mejor, en 2, 3, 4, 5 años, podamos usar ese crédito tributario para aliviar también la gran carga tributaria que se va a generar. Ya hoy la carga corporativa en el Ecuador es una de las más altas de Latinoamérica. Entonces, definitivamente entendemos que hay ese pagando momento en esta reforma, y queremos, luego se les ayude a futuro. Exactamente, o sea, futuro, esto es un crédito, entonces hoy pagas una parte o lo que tengas que pagar y luego eso te sirve como crédito tributario cuando ya el país esté en una dinámica mucho más sana, mucho más limpia, con mejores ratios productivos. Es decir, esa es más o menos la forma en que estamos viendo cómo se puede mejorar. Y obviamente que no se ralentice la economía, porque obviamente las empresas dependemos del consumo para poder generar empleo. Ojo, yo siempre termino en la punta del iceberg, que es el empleo para todos esos ecuatorianos, y subir de tres ecuatorianos que tienen empleo formal a por lo menos 5, que es lo que al menos deberíamos tener. Ahora, el problema es que como sociedad queremos ese modelo estatal. Ese es el problema. Entonces, nos preocupamos que se reduzca el tamaño del Estado, no importa cuánto cueste. Entonces, quizás ese pedido que ustedes hacen en 3, 4 años, quizás no se logre, porque vamos a tener esa misma presión de gasto. Bueno, ese es el pacto, ¿no? Que encontremos una forma en la que tú y yo hacemos algo y vamos trabajando en el camino, vamos controlando, porque el pacto es justamente, tú pones unas condiciones, el otro pone otras condiciones, ¿y qué haces? Vas revisando y vas controlando. ¿Para qué? Para que el país salga adelante, porque aquí todos juntos salimos adelante, eso estamos totalmente de acuerdo. José Hidalgo, ¿y usted ve realmente en esta proforma presupuestaria, en la forma en la que estamos entendiendo los gastos, un nuevo espíritu fiscal de parte del presidente de la República? Porque lo que vemos es lo mismo. Hay dos puntos que yo quisiera destacar de la proforma que son bastante importantes. La primera es, obviamente un tema un poco más de analistas económicos, sí. La proforma es mucho más transparente, mucho más sincera, porque antes se ponían como gastos de inversión a gastos que son realmente corrientes. Sueldos, bono de desarrollo humano, bono para los pobres y demás, se ponía como gasto corriente. Al menos ahí hay un avance. Ahí hay un avance. Luego hay un esfuerzo fiscal de recorte en los bienes y servicios de consumo, que el gobierno estima en un 8% para el próximo año. Esto no significa que sea un esfuerzo suficiente. Obviamente, durante la gestión del presidente Correa, sobre todo, hubo un crecimiento muy grande del tamaño del Estado que se ha reducido en los últimos años. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es ese rubro, por ejemplo, como para que la gente no se entienda? Bienes y servicios de consumo, por ejemplo, son uniformes, medicinas, servicio de Internet, todos los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del aparato estatal. Okay. Ahí, y obviamente también ahí pueden entrar, por ejemplo, consultorías. Entonces, hay algunos aspectos en los cuales la proforma sí está avanzando en cuanto al recorte del gasto. Ahí está el ahorro de 3.800 millones que el gobierno se ha planteado como meta de reducción. Una buena parte está ahí, pero en realidad, si es que uno compara la proforma 2022 con el presupuesto 2021, va a haber un ligero incremento en el gasto. Lo que pasa es que también, Carlos, me parece importante mencionar que de todo el gasto que forma parte del presupuesto general del Estado, una buena parte corresponde a gasto que no se puede topar. Por ejemplo, el 11% del gasto total es transferencia a los GATS.
Y muchas veces los partidos políticos que están representados en los GATS se oponen al incremento de ingresos, pero no quieren tampoco que les topen el gasto que va destinado y peor a sus que les auditen. municipios. ¿Perdón? Peor que les auditen. Muchísimo peor. Es decir, corrupción hay en el gobierno central, en los otros municipios y son unos angelitos aparentemente. Podemos hablar además, para no hablar solo de corrupción, de eficiencia. O sea, uno puede saber más o menos cómo se está manejando el gasto en el gobierno central porque está la lupa puesta sobre el gobierno central, pero de los municipios se habla muy poco y no sabemos cómo se están gastando los enormes recursos que reciben del presupuesto. Y a ese mismo presupuesto se le exige orden sin querer generar ingresos adicionales. Pero obviamente, insisto, en que la Proforma está dando señales positivas, en que se está avanzando, tal vez demasiado lento en el recorte del gasto, pero sí es importante mencionar también que no todo el gasto del presupuesto del Estado puede ser recortado porque hay una gran cantidad de gasto fijo. Y que haya 400 millones de dólares solo para inversión pública, ¿eso es un fracaso como país? Es que ese dato no me parece que es correcto, Carlos, porque hay algunos puntos que están, la proforma presupuestaria en el gasto de capital incluye bienes de larga duración y otros conceptos de gasto de capital que estoy convencido que suman más. Perfecto, nos vamos a un siguiente corte comercial. Otro tema económico que debate el país es el incremento en el salario básico unificado. Según la oferta de campaña, subirá $100 en los próximos 4 años de la administración de Lasso. ¿Pero es el momento de un incremento? ¿Cuánto? Lo analizaremos luego del corte. Otra de las medidas que el gobierno tendrá que tomar antes de que finalice el año es el aumento del salario básico unificado. Y hay 2 razones por las cuales este anuncio genera expectativas. La primera de ellas se explica en este gráfico. Entre 2010 y 2014 los incrementos salariales superaban los $24 en promedio, mientras que a partir de 2015 las alzas fueron menores. Hasta que en 2021, por la destrucción económica que supuso la pandemia, fue el primer año en toda la dolarización en donde no hubo un incremento. Los trabajadores esperan que los salarios se vuelvan a revisar partiendo de la promesa que Guillermo Lasso hizo en campaña de subir de $400 a $500 del salario básico durante todo su mandato, es decir, 4 alzas de $25. No es seguro que el primer incremento del gobierno sea de esa proporción, pero muchos sectores, sobre todo el productivo, piden ponderar el impacto de esta medida en la economía real. Si el salario básico sube de $400 a $425, el costo adicional para el empresario por cada empleado sería de $411,48 anuales. Pues un trabajador formal gana 12 salarios más el 13º y el 14º sueldos. El patrono también debe pagar los fondos de reserva de cada empleado que equivalen a otro sueldo, es decir, $25. Finalmente, hay que contabilizar un 12,15% adicional por el aporte al IES que las empresas destinan por ley a cada uno de sus afiliados. A una empresa con 100 empleados, el alza salarial de $25 le representaría $41,148 anuales, que no tendrían mayor impacto si es que dicha empresa genera utilidades, pues el costo de la nómina no es parte del impuesto a la renta que se debe tributar al Estado. Pero si esta empresa está en pleno proceso de recuperación de la crisis que dejó la pandemia y no tiene márgenes de ganancia, un incremento sí resultará pesado, algo que se debe sopesar en el plan de reactivación económica del gobierno. Carlos, continúas. Bien, Verónica Sevilla, ¿y los empresarios están de acuerdo en que el salario suba $25 este fin de año? Bueno, lo que nosotros estamos haciendo ahorita primero es hay que dialogar sobre este tema. Ya hay un Consejo del Empleo que lo estamos tratando. Hay también un marco legal que dice claramente que si es que no se llega a un acuerdo, también hay el incremento de justamente la inflación del año anterior o de la inflación. Es decir, nosotros ya hemos pasado conversando bastante de este programa del impacto económico que genera ya la Ley de Desarrollo Económico y los nuevos impuestos. Y ojo, también esto tendría un impacto importantísimo en la liquidez de las empresas. Claro, esto va directo a la liquidez de las empresas, por eso tenemos que hacerlo de una manera totalmente consensuada. Porque hay empresas que pueden tener que tengan que sacar de su dinero el efectivo para pagar esos aumentos y quizás no puedan seguir invirtiendo o dándole mayor productividad a ese dinero, ¿no es cierto? Efectivamente, el pago de salarios es un gasto corriente, es un gasto operativo y eso justamente va directo a la sustentabilidad y a la liquidez de una empresa. Entonces, si vamos ponderando todas las cosas que hemos conversado en este programa, pues hay que hacerlo de una manera muy consciente, en consenso. Pero hay que ayudar al presidente diálogo. a que pague la promesa. El problema es eso. Hay que ayudarle al presidente para que cumpla su promesa. Bueno, y también tenemos que trabajar, generar empleo y tener un país con reactivación productiva y responsabilidad fiscal. José Hidalgo, si al trabajador le tienes que subir el pasaje porque subieron los combustibles
y hay carestía y todo lo demás, ¿es conveniente este momento que se piense en un alza de $25, que sería el promedio de los 4 años en los que el presidente Lasso se comprometió a subir el sueldo a $100? No, y en esto yo sí soy bastante firme. Creo que no es momento para aumentar los salarios y no es un tema de favorecer a las empresas, sino de favorecer al empleo. Porque, a ver, la producción ecuatoriana en buena parte se destina a mercados externos o compite con productos importados. El momento en que se incrementa el salario y se afecta a la competitividad del sector productivo nacional, estamos poniendo en riesgo al empleo de las personas que ya tienen un trabajo en la actualidad. Y si es que no se diera ese efecto sobre la competitividad, igual al momento de aumentar el salario, estamos poniendo una traba adicional para las personas que están buscando vincularse con el sector formal. Entonces yo creo que la promesa que hizo en su momento el presidente Lasso fue absolutamente inadecuada. No creo que es momento para subir los salarios en el Ecuador, sino para generar un mayor número de trabajadores en el sector formal. Pero estamos conscientes del deterioro político que le va a significar al presidente Lasso no a tomar esa decisión en este año, cuando hay un problema seguramente político en la Asamblea, cuando tenemos ese desgaste que le significa la crisis en las cárceles y todo ese ambiente que le puede generar un problema de gobernabilidad. Ahí habrá que balancear, Carlos, me parece, entre el costo político de beneficiar a una minoría que tiene empleo en el sector formal, que obviamente se vería beneficiada con un salario más alto, y perjudicar a las personas que están buscando vincularse con el sector formal y que si el salario se incrementa van a tener menos posibilidades de encontrar. O sea, su planteamiento es que se mantengan los $400 de este año también. Sí, o que a lo sumo se incremente en el mismo nivel de la inflación, que está en 1,5% anual. Es decir, no hay un argumento económico de crecimiento de la productividad que pueda fundamentar un crecimiento en los salarios. Se dice mucho que eso beneficiaría al consumo. Puede ser un beneficio al consumo únicamente en un grupo minoritario de la población, pero perjudica a la competitividad del aparato productivo y a quienes no tienen trabajo. Asambleísta Jiménez, ¿y cómo piensa administrar el presidente Lasso esta oferta de campaña con las puntualizaciones que nos han hecho Verónica y José? Con nuestra propuesta de reforma laboral y con nuestra propuesta de reforma en materia de inversiones. No nos olvidemos que esta es la primera pata, este proyecto en el cual estamos ahora, de una mesa de 3 patas, que tiene el componente impositivo y de reactivación, el componente de inversiones y el componente laboral. Nosotros no podemos resumir la discusión de la problemática laboral a qué tanto se sube el sueldo a final del año, porque eso es una miopía. Un país no se soluciona a partir de eso. Nosotros tenemos un código del trabajo de 1938, casi de la edad de piedra. Mientras todos los países ahorita están hablando de diferentes tipos de tecnología, seguimos discutiendo como gran propuesta laboral qué tanto se sube el sueldo. Nosotros debemos salir de esa matriz de pensamiento y pensar verdaderamente en una reforma del mercado laboral ecuatoriano que será discutida, que será Ese polémica, es el espacio, entonces. que será discutida y será polémica, pero yo sí quiero ser muy enfático en esto. El sistema actual, tal como está, nos ha llevado al siguiente resultado. Solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo formal. Tenemos un déficit de 7.000 millones y tenemos una deuda del 63% del Producto Interno Bruto del país. Eso está mal y tiene que cambiar. Y no se va a resumir en una discusión de qué tanto se sube el sueldo, sino en una respuesta mucho más orgánica y mucho más estructurada. Y en 2 semanas más habrá que ver qué pasa con el tema de las bandas de los combustibles y tenemos que ver cómo reaccionan los alcaldes, que son muy populistas, la mayoría de ellos, frente al tema del pasaje que le van a trasladar el desgaste político al gobierno y la posibilidad de que este año tampoco, o que el alza salarial sea mucho menor. Entonces, sí se le viene un problema complejo al presidente. Bueno, hasta las Navidades, gobernar no es fácil y gobernar el Ecuador menos, porque hemos nosotros navegado entre procesos de mucha inestabilidad política y procesos que han pretendido convertirse en autoritarios. Hoy estamos en manos de un gobierno responsable, que está buscando hacer lo correcto, que está buscando tomar las decisiones adecuadas. Unas son más complicadas que otras, pero no rehuimos ni los debates ni tampoco las decisiones que son para el bien del país. Asambleísta, están planteando muchos sectores en la Asamblea que falta más gestión política del gobierno para analizar, por ejemplo, esta reforma y la reforma presupuestaria. ¿Se va a sentir eso en estos días? Entiendo que el tema de las cárceles nos tomó a todos por sorpresa sí, o nos ha desgastado mucho, pero toca volver los ojos a la Asamblea para evitar que estas reformas fracasen, que sería muy grave para el país y para la gobernabilidad. Sería muy grave para el país que la reforma fracase. Creo que nos retrocedería muchísimo. Seguramente habrán discusiones, seguramente habrán debates, pero debe primar en la clase política la actitud de responsabilidad. Y no podemos cargarle la factura a un solo sector. Cuando fue el terremoto del 2016, lo que se hizo fue subir 2 puntos al IVA, temporalmente.
Hoy no estamos subiendo 2 puntos al IVA para cargárselo a toda la sociedad ecuatoriana. Estamos hablando apenas del 2.4 de la población económicamente activa que tendrán que asumirla, que tendremos, porque yo también estoy en esa parte del 2.4, tendremos que asumir la responsabilidad de tener un poco más de cargas impositivas. Pero allí de lo que estamos hablando, y yo sí quiero ser enfático en las cifras, son de 190.000 personas entre personas naturales y personas jurídicas de un universo de 16 millones. No es demasiado, considero que lo podemos hacer, no es sin sacrificio, es cierto, pero me parece que es la hora de la responsabilidad y de la solidaridad. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Verónica Sevilla, ¿la reforma tributaria que impulsa el gobierno es la políticamente correcta? Vamos por el pacto fiscal, un equilibrio entre el gasto público y la reactivación económica. Esa es nuestra posición y vamos a apuntar a ello. José Hidalgo Pallares. Bueno, la pandemia nos afectó a todos, pero afectó principalmente a los sectores más pobres. En ese contexto, una reforma tributaria que permita generar ingresos adicionales, poniendo el peso en los sectores más pudientes, creo que es necesario, pero también es necesaria una actitud más proactiva o más decidida del gobierno en la búsqueda de reducir el gasto público. Francisco Jiménez, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es afrontar los problemas que tiene el país. Uno de esos problemas es de naturaleza económica. Veníamos con una economía maltrecha, veníamos desde muy atrás teniendo ya problemas de diferente índole y eso se agravó con el COVID, con la pandemia que afectó a todo el planeta y a nosotros en particular. Hoy tenemos que hacer frente a esa realidad. Tenemos un problema coyuntural que debemos enfrentar con las medidas que se ha planteado por parte del gobierno y tenemos un problema de estructura en nuestra economía y eso también lo debemos enfrentar porque el pueblo ecuatoriano está esperando que nosotros tomemos decisiones. Para eso nos pusieron donde estamos y debemos estar a la altura de esos desafíos con razonabilidad, con equidad, con justicia y con solidaridad. Y bien, al desgastante enfrentamiento político que despertó el caso Pandora Papers, donde hay ingredientes de desestabilización y golpismo, se sumó en los últimos días el infierno que viven las cárceles por la guerra declarada contra el narcotráfico. Ambos hechos han impedido que el país fije la atención en otro tema fundamental que está en juego y a punto de zozobrar: el debate de la reforma fiscal, que en una semana más tendrá que ser aprobada dentro de los trámites democráticos que el presidente Lasso y la presidenta Yori se comprometieron a agotar. Es urgente que el frente político del gobierno retome con fuerza el diálogo parlamentario y encauce una ley prudente, práctica y realista para que, lejos de significar un nuevo fracaso institucional, esta le permita al presidente de la República avanzar en el complejo ejercicio del poder en un país que hoy tiene tantos problemas. Hasta el próximo programa. Así cerramos este debate de Políticamente Correcto. Recuerden que tenemos una nueva cita el próximo domingo. Siga con la señal de Coavisa.